A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Nos amparamos en Dios del maldito Satanás. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Con otra clase de las preguntas y respuestas de los hermanos cristianos. Ya hemos terminado las preguntas de la Universidad Conrad Lorenz y vamos a empezar con las preguntas de la Universidad San Martín. Esa universidad estaba en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Primera pregunta que nos hicieron es sobre turbante, lo hemos respondido en los videos anteriores. Y la siguiente pregunta es interesante. ¿Qué opinan los musulmanes acerca del Papa? ¿Cuál Papa? ¿Papa que está en el Vaticano? Bueno, eso es la pregunta. ¿Qué opinan los musulmanes acerca del Papa? Bueno, ¿quién es señor Papa? Es una personalidad, una autoridad religiosa. Y para mucha gente esa autoridad religiosa que según ellos es representante de Jesús sobre la faz de la tierra. Bueno, yo siendo un musulmán, por supuesto, no sigo ni al Vaticano ni imito al señor Papa, ni para mí es algo sagrado como dentro de mi religión. Pero el Islam respeta a toda la gente, a todos los seres humanos. Aún así, respeta más a las autoridades religiosas que son defensores de la fe, de la espiritualidad y la gente que invita hacia adorar a Dios único. Bueno, Imam Khomeini, un gran líder musulmán, envió una carta al Papa de su tiempo. Entonces, Imam Khomeini en esa carta hace preguntas. Entonces, así, a través de esas preguntas, tú puedes entender cómo opinamos del señor Papa. Imam Khomeini le dice al señor Papa, qué bueno, que Dios le bendiga, señor Papa, tenemos esa pregunta. ¿Por qué la iglesia no está siguiendo el camino de Jesús? Si Jesús dice que bienaventurado sea quienes están sedientos de la verdad y buscan la verdad y la justicia, sediento de la justicia. Entonces, ¿qué quiere decir tener sed de la justicia? Hacer en hecho, en la acción, acciones que nos lleven al mundo hacia la justicia. Y la pregunta es, ¿la iglesia cómo ha luchado en contra de la injusticia? La iglesia cómo ha luchado en contra de corrupción, perversión, desnudez, homosexualidad. ¿La iglesia qué ha hecho? Eso es nuestra pregunta. El aporte de la iglesia en práctica, no solamente en palabra. Un hecho vale 1000 que palabra. La pregunta es en hecho, la iglesia cómo ha colaborado para que los valores de Dios, los valores que Dios ha dado a la humanidad, vuelvan a la tierra. Dios nos ha enseñado la vida que es la vida espiritual, que es la mejor forma de la vida. La pregunta es, ¿la iglesia qué ha hecho? ¿Cuál es el aporte de la iglesia para que los jóvenes y masas del pueblo que hoy en día se están alejando de Dios vuelvan de nuevo hacia Dios? Eso es la pregunta. Si la iglesia delante de tantos asuntos ha sido o neutral o solamente condenando los pecados en el dicho, no en el hecho. Recuerdo, una vez yo fui a visitar un embajador del Vaticano en uno de los países de América Latina. Cuando fui donde esa persona, yo pensaba que en muchas cosas podemos estar de acuerdo con la iglesia. Uno de ellos es que la iglesia debería considerar a la práctica homosexual como abominable, tan como en Levítico 18, en otros capítulos también lo explica, que la práctica homosexualidad es abominable. Entonces yo empecé a hablar, la verdad nosotros los musulmanes respetamos el núcleo familiar. Para nosotros la familia es sagrada, hay que proteger la familia se forma de un hombre y una mujer, así hablando del tema. Entonces he dicho, bueno, tal como la iglesia considera que esa práctica es una práctica abominable, nosotros también lo respetamos, lo consideramos, incluso la ley de la Biblia, practicamos esto en este sentido en los países islámicos. Entonces la persona, el señor embajador del Vaticano, no voy a nombrar a la persona porque le estoy criticando en público. Entonces esa persona, ¿qué dijo? Dijo, la verdad es que nosotros no consideramos que estos homosexuales sean malas personas. Y yo así, con los ojos así. Y entonces, ¿qué son?
Entonces, señor, sigo continuando. La verdad es que hay que diferenciar entre la práctica y entre la personalidad. Y puso a ellos como inocentes, que solo les ha afectado esto. Digo, la verdad, esa tendencia es una mala tendencia, pero estas personas son buenas personas. ¿Cómo puede ser? Las acciones, las prácticas y los pecados afectan al ser humano. Yo puedo tener un corazón puro porque he practicado lo correcto, he adorado a Dios, he servido al prójimo. Pero si yo sea una persona asesina, pervertida, entonces poco a poco los pecados que estoy absorbiendo me impurifican el corazón. No puede ser una buena persona practicando todo lo peor y que sea un asesino, que sea un presidente mercenario de gringos en mi país y vendiendo todo y dando todo a los gringos, entonces volviendo a ser una buena persona, imposible. Eso es lo que nosotros decimos, la iglesia ha tomado una postura neutral delante de muchos de los pecados. La iglesia debe tomar su rol activo. La pregunta es, ¿la iglesia qué ha hecho para proteger a los oprimidos? ¿Cuál era la posición de la iglesia delante de asesinato de Arabia Saudita que está masacrando, ese gran masacre, genocidio que está haciendo en Yemen? Miles de niños que mueren por hambruna que está en Yemen. ¿Qué ha hecho la iglesia? En práctica, dime, ¿qué ha hecho? ¿Cuántas veces el Papa ha hecho cartas criticando a los políticos del mundo, gritando? ¿Dónde está el grito del Señor Papa? Si usted es representante de Jesús y Jesús, tal como usted dice, que lo llaman, no sé, hijo de Dios, que es la misericordia de Dios sobre la faz de la tierra, entonces la misericordia, ¿dónde está? Porque nosotros no lo vemos. Ustedes dicen que Dios no excluye a otros seres humanos, ¿sí? Por supuesto. Entonces, ¿cómo descuidan incluso a los propios cristianos? ¿Cuál es el rol activo del Papa en conflicto de Venezuela? Que hoy en día se está convirtiendo a un conflicto humano, a un desastre. Le están llevando a todo un pueblo por su tendencia política. Ellos quieren votar a uno o a otro. ¿Qué tiene que ver con Estados Unidos? ¿Por qué les cortan el medicamento? ¿Por qué llevan a un país a un estado de hambruna? Por culpa de muchos nosotros. Dios nos ha mandado, Dios ha exigido a las autoridades religiosas que gritan la justicia. Eso es lo que Dios nos ha pedido. Dios ha mandado a los líderes religiosos que no cierren la boca por sus intereses. Dios nos ha mandado así. En el día del juicio final, a las autoridades religiosas lo llevan al infierno por estar callado delante de los opresores. El ejemplo de autoridad religiosa es el Imam Hussein, Sayyid al-Shahada, el señor de los mártires. Imam Hussein es el ejemplo de representante de Dios sobre la faz de la tierra. Imam Hussein, que dio la cara a la opresión, luchó en contra de la opresión, gritó, dio todo en ese camino. Imam Hussein es el ejemplo. Así que nosotros, si opinamos sobre el Papa o cualquier otra autoridad religiosa, decimos, ¿qué has hecho en el nombre de Dios sobre la faz de la tierra? Solo llenar el bolsillo o construir más edificios, templos, esto no va a salvar a la humanidad. Es que debemos condenar lo malo y apoyar al oprimido, apoyar a los marginados, no permitir que los ladrones continúen robando a los pueblos del mundo en el nombre de ONU o en el nombre de otras cosas, en el nombre de las empresas multinacionales, entre otras cosas. Oh, hermano, el mundo está a la ruina. ¿Y qué está haciendo la iglesia? La pregunta, yo quiero hacer una pregunta. Nosotros en la escuela Shia, hasta hoy en día, hemos tenido 3,000 mártires de las autoridades máximas, de los maraji', de los grandes líderes, en la lucha en contra de la injusticia. Hay libro que lo explica. Shuhada Orah Fadilat. Los mártires del camino de la virtud. Los grandes líderes Shia, siempre con mucho gusto, tomando el ejemplo del Imam Hussein alayhi salam. Dijeron, Dios, lo único que yo tengo dispuesto es mi vida. Lo voy a dar con mucho gusto en camino de los oprimidos. Eso es el ejemplo.
de resistir, de levantar la voz, gritar, decir al mundo, apoyamos a los oprimidos. República Islámica de Irán, la revolución islámica está pagando un costo muy alto. Con mucho gusto lo estamos haciendo, solo por haber apoyado a Palestina. Y sepa, hermano, que en Palestina son sunitas, nosotros somos shia. Dos escuelas islámicas, por supuesto, estamos unidos. Pero yo digo, si quiere pensar que hay diferencia, sí hay mucha. Pero lo importante para nosotros es el camino de Dios, no es el camino de estar callado. Es el camino de gritar tal como los profetas de Dios en este camino dieron su vida. Profeta Zacarías, profeta Juan fueron martirizados por los fariseos. La pregunta de hoy es, Señor Papa, ¿qué has hecho en contra de los fariseos de tu tiempo? Que Dios le bendiga. Salam alaikum.